Value Investing FM, episodio 149. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Cel Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y en esta semana tenemos nuestro consultorio bursátil de noviembre. Pero antes... nuestro warning, que es el mismo que la semana pasada, pero más warning, porque se acaba el tiempo. Terminan este lunes las ofertas de Black Friday de la formación avanzada de Academia de Inversión y de Godás Research. Así que, si quieres, puedes pausar el podcast y darte de alta porque la cuenta atrás ha comenzado. Así que, como suele decir Gandalf, corred, insensatos. Totalmente. Las ofertas acaban el lunes a la noche. Así que debéis daros prisa si os interesa, porque esto se acaba ya. Y de hecho ha seguido habiendo bastante interés en Godás Research, ha seguido entrando bastante gente. Así que animaos. Y dicho esto, tenemos bastantes preguntas, 8 páginas de preguntas, así que vamos a empezar con las dudas generales. Empezamos con una duda de Enrique, que es sobre los private placements, que nos da las gracias por el podcast y que ha sido clave para que vuelva la inversión y sobre todo al mundo del subsuelo. Y lo primero que pregunta es sobre los private placements. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos? Depende del país, cómo enterarse o ser invitado y algunas otras cosas que consideremos oportunas. ¿Qué opinas, Adrián, de estos private placements que sean sobre todo en el mundo de las minas? Luego, en el mundo de la superficie hay, pero suele ser para inversores muchísimo más sofisticados. Pero en el mundo minero puede ser accesible a otra gente, ¿no? Sí, básicamente depende mucho del país, depende muchísimo de si eres un... ¿Cómo se llama esto? Cada país le llama de una manera, como inversor acreditado, inversor... Sí. Cada país le tiene un nombre, inversor profesional, o cada uno le da un nombre. Pero que básicamente es o tener mucho dinero o tener un par de títulos o trabajar en el mundillo. Básicamente es eso. Sí. Entonces, básicamente, yo siempre digo lo mismo. Como todo en el mundo, si tienes dinero, no hay ningún problema. Tú le dices, le mandas un correo al CEO diciéndole, quiero darte 100.000 euros para explorar. Puedes estar seguro de que te va a contestar y que no va a haber ningún problema. Te va a decir cómo hay que hacerlo y no pasa nada. Si no tienes los 100.000 euros para darle a la exploradora, pues ahí ya surgen los problemas. Lo más probable es que no te enteres de nada, salvo que sigas esas empresas, porque básicamente este tipo de finances, los que están enterados siempre son los brokers canadienses, gente de Canaccord, gente de Sprott, que son los que te enteran y se enteran y te dicen, va a ver esto, ¿te interesa? Si no, pues básicamente siguiendo las empresas y de vez en cuando, pues igual te pueden dejar, pues, porque muchas veces dejan la opción y te meten como amigos y familiares. Y puede haber esa opción, pero vamos, que algo de dinero mínimo tienes que tener, porque si no, vamos, ya ni te contestan. Y eso es lo más importante al final. Requisitos, papeleo, todo se puede hablar con un par de ceros delante. Claro, bueno, un par de ceros y alguno más. Un par de ceros no, más bien hay que ponerle tirando a 4, no, más bien tirando a 5 ceros. Sí. O sea, de 100.000 suele ser el ticket mínimo por ahí, depende, pero bueno, más o menos. Sí. Siguiente, José Luis Colilla desde Madrid.
sobre paralelismos entre el oro y Bitcoin. Aun a riesgo de que Adrián me mande a tomar por donde amargan los pepinos, quisiera preguntarle si no ve paralelismos entre las minas de oro y el Bitcoin. Ya no solo por los mineros, que también, sino por tratarse de un bien escaso y su aparente inalterabilidad. Un abrazo para los dos. ¿Qué opinas, Adrián, de este paralelismo? Hombre, a mí me parece que es demasiado manido. Demasiado. El Bitcoin sube, el oro baja, el oro sube, el Bitcoin baja. Mira qué volátil es el Bitcoin. O sea, a mí me parecen cosas totalmente distintas. O sea, se trata que son igual en el sentido de que son activos financieros que no generan renta y se compran como reserva de valor. Pero vamos, me parece demasiada obsesión lo que hay que comparar uno con el otro, la verdad. Sí, a ver, digamos que en el Bitcoin tienes una escasez que ya está programada. En el oro no. En el oro, pues si hay descubrimientos, yo qué sé, de minería espacial o de lo que sea, pues igual se te dispara bueno, no va a ser de un día para otro, pero en pocos años se te dispara la oferta. En cambio, en el Bitcoin sí que va a estar limitada. Bueno, puede ser una de las diferencias que puede haber entre oro y Bitcoin. En otras cosas sí, hay ciertos paralelismos, ciertas diferencias, bueno, tiene cosas en común y cosas que no. ¿Tú con cuál te quedas, Adrián? Obviamente con el oro. Yo de momento solo tengo oro en cartera, de momento. Como decía Bastos, oro y plata, como mis abuelos. Bueno, pues pasamos a la siguiente, de Javier Calle Castellanos, desde Santander, que nos desea que todo vaya bien, que le surge una duda, bueno, con libros, cartas anuales, bueno, formaciones que consiguió por otros medios, tiene una duda, que la mayoría de inversiones atractivas están fuera del mercado español y europeo, y a la hora de afrontar una inversión, un mercado en el que se opera con una divisa del euro, pregunta si es recomendable cubrirse del riesgo de tipo de cambio, ya que es posible tener una buena rentabilidad con la inversión, pero ver cómo esa rentabilidad se diluye ante una bajada o subida del tipo de cambio que nos perjudique. Y pregunta cuál o cómo es la mejor forma de hacerlo. Y dice que, bueno, muchas gracias de antemano y estoy deseando poder continuar con la formación avanzada en un futuro cercano, mientras sigo disfrutando de vuestro podcast y contenido en redes. Bueno, pues Javier, pues tienes la formación avanzada en la oferta de Black Friday, que ya lo hemos comentado. Así que primero te voy a responder, puedes escuchar la respuesta, pero después le puedes dar a pausa y aprovecharla. Dicho esto, cobertura. ¿Cómo hacerla? Pues normalmente se suele hacer con futuros, la cobertura. ¿Tiene sentido? A ver, ¿qué problema tiene? Pues que tiene un coste, cubrirse tiene un coste, con los tipos bajos también, eso sí, es más barato a día de hoy que era en el pasado, pero también hay que tener en cuenta que este cambio de divisa o este riesgo de divisa varía mucho de una empresa a otra, porque no es lo mismo una empresa estadounidense cuyo negocio está todo en Estados Unidos que una empresa como Apple, una empresa como Alphabet, una empresa como Facebook, que son empresas que sí, tienen la sede en Estados Unidos, cotizan en dólares, pero sus ingresos vienen de muchas divisas. ¿Qué sucede si cae el dólar? Pues que estas empresas van a ganar más dinero en dólares, porque los euros, los francos suizos, los dólares canadienses, los yenes japoneses que les llegan van a valer más. Entonces, digamos que están bastante bien compensadas. Si el negocio está diversificado, no importa tanto. ¿Cuánto importa más? Si es sobre todo divisas débiles, no tanto como el dólar, el euro, digamos ciertas divisas más estables, la libra hasta cierto punto también, aunque ha habido la volatilidad por el Brexit. Hay ciertas divisas más estables y otras que sí, que si invertimos en países con una divisa débil y en un negocio que normalmente suele pasar en estos países, depende de ese país, pues sí que es complicado. Por ejemplo, lo que hablamos de Turquía, Coca-Cola y Chechek. ¿Dónde está el riesgo de Coca-Cola y Chechek? Pues que tiene casi la mitad de negocio en Turquía, que sí que cada vez es menos, eso es cierto, pero depende de Turquía y depende de la lira turca. Entonces, en ese caso podría tener sentido, sí, podría tenerlo, el problema es el coste.
Así que bueno, tiene sus pros y sus contras. Adrián, no sé si quieres comentar algo de este tema relacionado con la cobertura, que da para mucho. Sí, nada, yo creo que el tema de la cobertura solo importa si estás eso, con una moneda de estas bananeras. Y bueno, tú, por ejemplo, ¿cómo te cubres? Pues con el precio de la materia prima. O sea, si tú tienes una moneda bananera y vendes oro y esa moneda pues cae al 50% y el oro se mantiene, pues no pasa nada porque el oro está en dólares, entonces va a ganar el doble. O sea, en ese caso, en materias primas, en vez de materias primas, estás relativamente bien cubierto. Incluso te puede beneficiar Sí, porque pueden caer tus costes. exactamente. Y que es algo que se ha notado mucho en Australia, por ejemplo. La caída del dólar australiano en los últimos años pues ayudó muchísimo y los márgenes de las mineras australianas pues son de los más altos del mundo. Además que en general la caída del dólar está inversamente correlacionada con el precio de las commodities. Un dólar bajo implica precios de commodities más altas. Por eso, si caen las commodities, las divisas, yo tampoco me quejo. Venga, pues la siguiente pregunta es de Víctor Plagaro, desde Burgos, que nos pregunta por el petróleo y dice que, digamos, que se fue la rosa, que es lo que quería, y qué hacer ahora. Y nos pregunta si deshicimos posiciones en IPCO, también que le suena Longboat como uno de los valores que manejamos en carteras. Yo la verdad es que no la tengo. ¿Tú, Adrián, tienes Longboat? Creo que no, Yo ¿no? sí, unas pocas. Sí, bueno, pues dice que le parece interesante el petróleo en el momento actual y que ante una hipotética vacuna y una mejora en la demanda de crudo que venga de la mano, según se vaya controlando esto del COVID, puede ser buen momento para ir abriendo pequeñas posiciones en valores relacionados con el crudo. Y le gustaría saber nuestra opinión del sector en general y si tenemos en mente algún valor para jugar esta tendencia. Como es un sector con compañías muy dispares, drillers, exploradoras, etcétera, creo que algún player puede ser interesante a medio plazo. Bueno, yo ya digo que lo único que tengo es IPCO a día de hoy. Y bueno, tengo una parte pequeña. Estoy perdiendo dinero, claro, porque cayó mucho todo el sector. No he vendido nada, pero tampoco he comprado. O sea, no es un sector que me emocione, salvo cosas que te emocionan un poco más, como fue el día, bueno, en el pasado Rock Rose, que salió muy bien, la verdad. Total. Tú, Adrián, que tienes Longboat, Sí, ¿no? y nada más. No tengo nada más. Yo creo que es un sector que igual hace falta más purga. Necesita purgarse y yo sobre todo quiero ver cómo quedan, por ejemplo, los drillers después de las reestructuraciones. Que han quebrado todos, básicamente, y están todos en proceso en Chapter 11. Y quiero ver cómo quedan. Quiero ver cómo quedan. Y luego, pues hay algún productor por ahí interesante. Es algo que quiero mirar más. Tengo que mirar más. Bueno, pues la siguiente, mira, interesante esta pregunta, de Miguel, sobre qué hacer si empeoran los ratos de una acción. Dice que si sigues una acción y ves que empeoran los ratios, ¿en qué momento hay que vender las acciones? Porque si las sigues es para controlarla y salirte. Y si estás en pérdidas, ¿te sales con pérdidas? Bueno, Miguel, esta es una pregunta interesante y que mucha gente se plantea mal, porque aquí dependerá mucho del negocio, no de los ratios. Hay negocios que pueden empeorar los ratios porque son cíclicos, porque tienen problemas a corto plazo, que caiga mucho la acción y que sea una buenísima oportunidad. En cambio, hay otros negocios que sí que empeoran los ratios, pero ¿por qué? Pues porque el negocio está empeorando de verdad, está perdiendo sus ventajas competitivas, si es que las tenía, o está empeorando la situación y va a ser algo permanente. Entonces, en esos casos, pues hay que volver a analizar la empresa, ver si tiene sentido seguir y en muchos casos, que será la mayoría, si empeora el negocio, lo que hay que hacer es vender. O sea, depende mucho del negocio. O sea, no te fijes en los ratios de forma aislada, que ese es uno de los mayores errores. Hay que mirar el negocio, hay que pensar como un empresario. Por ejemplo, negocios de hostelería a día de hoy. Sí, lo están pasando muy mal, pero los que sobrevivan, cuando todo esto vuelva a normalizarse, lo normal es que vuelvan a ganar algo similar a lo que ganaban en el pasado. En sitios de turismo, pues van a volver otra vez los turistas y van a volver a vender. Van a ir a los chiringuitos de playa, etcétera, etcétera. A día de hoy, si yo tuviera un chiringuito de playa, sería el peor momento para venderlo. Todo lo contrario.
Ahora es el momento de comprar chiringuitos de playa cuando están perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque son negocios que se van a recuperar. En cambio, hay otros negocios, yo qué sé, como Telefónica, que hablamos muchas veces aquí. Lleva erosionando su negocio durante años y años. Están entrando nuevos competidores que no paran de comerles el pastel. Entonces, eso es un ejemplo de mal negocio. Lo mismo pasa con la mayoría de bancos españoles. Que sí, han empeorado los ratios, ha caído el precio de la acción, pero con motivo. Así que hay que analizar de caso en caso. ¿Algo que añadir en este tema, Adrián? No. Venga, lees la siguiente. Sí, la siguiente también muy interesante, de Cheo desde Bilbao. ¿Cómo gestionáis los pesos de la cartera dependiendo del potencial, riesgo, sector, opcionalidad? En esta línea, si una empresa sigue bajando y la tesis sigue intacta, se sigue comprando, pero ¿cuánto más y después de haber caído cuánto? A mí me pasa que compro cuando cae un poco y luego sigue cayendo, pero ya tiene un peso muy grande en mi cartera. Y en estos tiempos tan volátiles, ajustéis los pesos si una empresa se duplica. ¿Vendéis empresas de calidad si la valoración os parece excesivas o sois más de buy and hold? Buenísima pregunta y es complicada de responder, porque en unos casos depende de cómo ha evolucionado el negocio. O sea, una vez más, es una respuesta similar a la anterior, a la pregunta de Miguel. Por ejemplo, Alphabet. Alphabet es una empresa que tengo desde hace 12 años, creo que ya he multiplicado por 13 y no he vendido nada. ¿Por qué no he vendido? Porque yo creo que cada vez vale más el negocio. Bueno, no es que yo crea, es que es obvio que vale mucho más, porque no para de ganar cada vez más dinero, y no para de crecer en ingresos, mantiene unos márgenes buenísimos, creo que las ventajas competitivas siguen ahí, o cada vez son más sólidas en muchos casos, así que, en este caso, estoy cómodo sin vender. En otros, pues no tanto. Ahí, yo en general, cuando compro una empresa, ya sé si es una empresa de cuando suba vendo, como hice con AENA, con las grandes caídas, hubo unas caídas muy fuertes, compré AENA, pues creo que sobre 90, 90 y algo euros, y cuando se recuperó, pues en un par de meses vendí con un más 50%. No era una empresa con la que iba a estar mucho tiempo. En cambio, las compounders, pues lo normal o suele ser recomendable, salvo que hagan un subidón que ya no tenga sentido estar con ellas, es tener paciencia. Y que cueste, aunque cueste, no vender. En general, o sea, hay que analizar cada caso, las valoraciones, bueno, estoy hablando muy en general. O sea, hay que analizar cada caso por separado, pero en general hay que hacer así. Y también, de las compras, si algo cae, pues depende. En general, ya sé, cuando compro una empresa, si es una empresa que ya la tengo en mente para comprar mucho si cae, u otras que, digamos, me lo pensaré con más cuidado, porque depende de la solidez del negocio, de lo que puede pasar. O sea, por eso hablamos tanto de no copiar las ideas, ni copiar las tesis, ni copiar lo que está comprando o vendiendo, porque tú no le puedes copiar a una persona la estrategia, la convicción. Tienes que saber qué hacer o en qué fijarte en cada escenario. Y eso es que no lo puedes copiar. O sea que, en fin, es complicado, pero muy buena pregunta. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Cómo aplicas esto al sector minero? Pues es muy complicado, ciertamente. Depende al final siempre del sector, de la empresa, de la confianza en el management, lo que hay detrás. Y Si depende, va cumpliendo, o sea, claro, ejemplo de Mineralamos, por ejemplo. claro, tu Mineral Vamos dices, es que sube, pero por mucho que suba, quieres comprar más. Porque dices, es que siempre under promise, over deliver. Y es una preciosidad. Pero vamos, depende de todo. Y en muchos casos realmente también cuando una cosa cae mucho, sí que hay que venderla, en general. Si algo cae en este sector mucho, suele ser porque ha pasado algo. Y además, los gafes en el sector minero suelen traer otras gafadas. Sí, sí, sí. Una vez que empieza una, nunca vienen solas. Y Hay además, empresas que mira que parece que están gafadas, ¿eh? Que les ha mirado mal una bruja. en el sector minero
tú tienes que hacer que tu empresa quede mejor, porque normalmente sueles intentar ampliar capital. Entonces, si te salen cosas mal, vas a tener que intentar forzar en el resto para quedar mejor. O sea, seguramente las empresas que está pasando algo mal van a intentar engañar al mercado para aparentar estar mejor. Y eso es es muy peligroso, pero bueno, hay que conocer al management. Adrián, por lo menos eso, sabe quién es quién en el sector. Que eso, si no lo sabes, es muy peligroso. Es una absoluta locura. Y es así, es un sector reflexivo. Al final, lo que la propia gente opine de la empresa va a afectar los fundamentales de la empresa simplemente porque si a la gente le gusta va a tener una valoración más alta y podrá ampliar a mejor precio y diluir menos. Es pura reflexibilidad. Exactamente. Mira, pregunta muy interesante sobre cómo hemos aprendido inglés, de Antonio de Valencia. Dice que se ha dado cuenta de que para ser un buen inversor, que el inglés es muy importante para invertir en todo el mundo, y nos pregunta cómo hemos aprendido inglés. Y bueno, dice que él es un negado para los idiomas y gracias y enhorabuena por el podcast. Adrián, ¿tú cómo has aprendido inglés? Muy buena pregunta. No lo sé. No lo sabes. A ver. Muy buena pregunta. O sea, lo que yo estuve metido siempre... Yo era el típico que se le daba turbo mal el inglés, rollo en cuarto de la ESO y cosas así. Siempre me traía de narices, iba mucho a academias, pero vamos, tampoco siento que me ayudaran mucho. De hecho, fui a un par de exámenes de estos de Cambridge. Prometí no volver a hacer nunca más uno. Después de la mala suerte que tuve, bueno, fue espectacular. O sea, un examen de 100 puntos, aprobaba si sacabas 70. Vale, pues yo saqué 69. Yo tuve cada una y dije, no vuelvo a hacer uno de estos cabrones. Y básicamente es que aprendes a base de coger unas cuentas o un libro, lo que sea, y lo que no sepas buscarlo. Y así durante años. Y a base de verte las series, por ejemplo, en inglés, eso es fundamental. Coger el oído, ver las series, escuchar conversaciones, entrevistas. Y básicamente yo es así, o sea, yo fue así. De hecho, yo me recuerdo a mí mismo con 16 años, cuando empezaba esto de la inversión, mirando así resultados y cosas. Y claro, como además yo nunca aprendí nada de contabilidad, nunca me enseñaron casi nada, salvo un poco en bachiller, porque vamos, lo que se aprende en economía no cuenta, o sea, porque el departamento de contabilidad de mi universidad es de los peores departamentos de contabilidad, yo creo que de todo el norte de España, o sea, a ver, podría contar unas historias, pero que ni os las creéis. Entonces, yo recuerdo ahí con 16 años yo, unas cuentas de una empresa, claro, no sabía qué era el revenue, pues iba buscando casi apartado por apartado qué era cada cosa y viendo lo que era. Y a ver, simplemente así, escucha, a base de... Y luego, en minería sobre todo pasa mucho que muchísimas entrevistas, muy en eventos, de simplemente eso, muchas entrevistas, series todo en inglés, leyendo mucho y ya está. Yo me acuerdo cuando, al poco de conocernos, que tú leías libros de inversión español y yo te dije que no podía ser, que tenías que leerlos todos en inglés. Y tú, no sé qué, tal. Y yo, no, esto es esencial. Y te pusiste con ello. Hostia, pues ni me acuerdo eso, ¿eh? Sí, pues me acuerdo yo. Ni me acuerdo, ¿eh? Sí, que al principio habías leído los típicos, pero en español. Y yo te dije, nada, a partir de ahora, solo en inglés. Y ahí es cuando se mejora. A ver, yo cuando aprendí de verdad inglés es cuando me fui a vivir a Irlanda, un año. Digamos que siempre se me dio bien el inglés, siempre tuve buenas notas en inglés, incluso tenía un título de inglés importante, pero hasta que llegas allí y empiezas a hablarlo todo el día, hasta que tienes una inmersión, pues nada, Nah, no es nada igual. sí, totalmente. O sea, si quieres aprender te tienes que ir a otro país y ya estás, sin duda, sin dudarlo. Sí, pero bueno, lo bueno es que desde aquí, si empiezas a ver series, ver películas, leer libros, etcétera, pues no vas a tener problema. Porque tampoco vas a necesitar tampoco mucho oído. O sea, para ser buen inversor, con tal de leer y entender las lecturas ya llega. Que es lo bueno. Exactamente. Sí. Incluso mira, por ejemplo, para el CFA, al final es leer. Exactamente. Leer, entender y ya está. Y además suele ser
las palabras se suelen repetir bastante, o sea que no vas a tener mucho problema. Iago Pedreira desde Coruña. ¿Cuáles son las alternativas de Bitcoin que más os gustan? A mí me encanta Stellar por ser la alternativa más abierta de todas. Pues yo diría ninguna. Pues yo también, yo diría ninguna, en general. Me gusta Bitcoin, pues por ser casi viejuna, porque se creó para ser poco innovadora. O sea, ser lo más parecido al oro, que es lo que llamamos de paralelismos al oro, que a Adrián no le veía muchos, yo le veo bastantes. Pues a mí, no sé, yo no veo ninguna. También porque no conozco muchas. Eso también hay que tenerlo claro. O sea, seguramente que haya gente que esté escuchando que diga, no, pues hay esta que es mejor, por lo que sea, pues seguro. Pero bueno, ya que nos preguntas a nosotros, yo ninguna. Y es algo de lo que sigo aprendiendo, de tema de criptodivisas, etcétera, y no tengo nada. Pero bueno. Pero cuidado, porque que sea mejor no significa que gane. Exactamente. Es las que mejor se adapten al medio. Como decía Charles Darwin. Qué maravilla, la selección natural. Exactamente. Todos los problemas modernos derivan de no dejar actuar la selección natural. Estoy seguro de ello. Beñat, desde cerca de San Sebastián. Nos pregunta sí, no me dijo de dónde, sé que está por ahí. Dice cerca de San Sebastián. Sí. Sobre la fórmula mágica de Greenblatt. Bueno, básicamente, así a grandes rasgos, ¿no? Dice que está leyendo el libro, que le encanta, y que viendo el track record de Gotham, la rentabilidad que pone el libro, ¿no? Que da los números, nos pregunta, ¿por qué deberíamos entonces elegir nosotros las empresas en lugar de seguir a ciegas dicha fórmula y tener paciencia? Y pregunta, ¿por qué puede ser? Si es por no eliminar la parte divertida del proceso, puede ser también. Claro, eliminas la diversión. ¿Qué sería sin diversión? Tener un 50% analizado con Joel Greenblatt. Estarías aburrido, multimillonario pero aburrido. Pobre Joel. ¿Ves? Que además se aburre y tiene que escribir libros después Greenblatt. Claro, exactamente. Y esta es muy buena pregunta. Yo también la pensé en su momento. Y es porque realmente el mercado es totalmente distinto. Realmente Gotham, para empezar, hace más cosas. O sea, Gotham hacía temas de spin-off, temas de opciones. Eso lo cuenta. Por eso incluso a mí me parece que se puede aprender mucho más, incluso en el primer libro de Greenblatt, el de... Sí. Con un fascinante título, You Can Be a Stock Market Genius. Sí, brutal. Increíble título. Cuenta pues, que hace muchas más cosas. Y realmente se ha visto que el mercado es totalmente distinto a donde hacía la muestra Greenblatt. Tú antes hacías eso, negocios muy buenos, baratos, y ya está, ya te forrabas. Ahora, tú buscas en internet la fórmula, las empresas que te saca suelen ser una auténtica basura. Suelen ser todas unas value traps increíbles. O cosas que, por usar números cuantitativos, te salen empresas que no tienen ningún sentido, rollo, muchas de healthcare y biotechs, que claro, sale el número muy alto de roce o de lo que sea, pero que realmente son una basura. En general, tú lo buscas, tú aplicas la fórmula hoy, miras las empresas que te salen y la mayoría suelen ser unas value traps increíbles. Pero bueno, esto no quita que puedas utilizarlo como screener. La fórmula mágica de Greenblatt. Puede tener sentido. Yo la verdad es que no me siento cómodo invirtiendo a base de fórmulas mágicas, aunque haya funcionado, y que tenga sentido, que, ojo, eso también es muy importante. Pero yo me siento más cómodo si invierto entendiendo el negocio que hay detrás de cada empresa, pues a los dueños, el equipo gestor, etcétera, etcétera. Producto que vende, todo, ventajas competitivas. Pero bueno, a mí no solo por eso, o sea, no por ser divertido, sino por tranquilidad también. Mira, la siguiente también muy interesante, de Yago, que nos pregunta sobre el valor contable de activos de las financieras y pregunta si los activos de las financieras tienen que estar a precio de mercado o a precio de adquisición en el balance. Nos da las gracias por nuestra labor divulgativa. Paco, Bueno, Yago. te estás viendo tú en el CFA, ¿no? Sí, pero bueno, Deberías... es que tampoco hay que verlo en el CFA, o sea, solo hay que ver lo de los bancos y lo de las triquiñuelas que pueda haber, que sí que está regulado sobre qué es un impago, cuáles son clientes de dudoso cobro, está regulado hasta cierto punto, pero bueno, tú sabes que tenemos
un amigo que trabaja en una entidad de recobro y claro, hay gente que puede deber muchísimo dinero y con las entidades estas de recobro, pues que pague un poquitín y entonces ya no lo meten en el balance como cliente de dudoso cobro, porque bueno, como va pagando poco a poco o hacer refinanciaciones, cosas así. O sea que, por un lado, está el balance y por otro lado está la realidad. Entonces, es muy complicado. ¿Debemos fiarnos del balance? Depende. ¿Te fías de la persona que está detrás del banco? Normalmente suele ser gente no muy de fiar, en general. Llámame mal pensado. Pero bueno, en fin. ¿Tú qué opinas, Adrián? ¿Nos fiamos de los balances de las entidades financieras, en general? No. Vale. Pues eso. O sea, da igual o sea, no da igual, obviamente. Hay cierta regulación, pero hay margen de parecer bastante mejor de lo que está. Y sobre todo eso lo utilizan los bancos cuando están mal. Cuando están mal, que va a intentar parecer lo mejor posible para que le sigan financiando. Y que no les pase como bancos que dejaron de financiarles y quebraron. Así que, bueno, es complicado. Yo por eso, en general, los descarto. Porque son cajas negras. Adrián, una para ti, de Eduardo desde Asturias. Una pregunta muy interesante que ya la repasas. Tienes un extra academy de inversión sobre esto. No sé si en Goda Research también lo tienes o lo vas a subir en breve. Ya hay. Ya hay, pues perfecto. O sea, que es sobre cómo ganan dinero las empresas de royalties. Y bueno, básicamente es eso. Cómo ganan empresas como Wheaton o Franco Nevada dinero. Y qué pasa si la exploración no tiene éxito, por ejemplo. Y que comentes algún pro y contra de este negocio. Nos dice Eduardo que somos fantásticos. Pues muy simple. Contras no hay. ¿Cómo ganan? Financiando proyectos, pero no solo son exploraciones, pueden ser minas que ya están descubiertas, o sea, en todas las fases. En Resource Estimate, con estudios, en construcción, ya produciendo y simplemente quieren expandir capacidad. Y claro, y dices, ¿y cómo ganan si la exploración no tiene éxito? Pues lo pierden. Y no pasa nada, porque tienen 50, sí, 50 exploraciones. Y tú, seguramente, si juegas a la lotería de Navidad durante 50 años, seguramente no te toque nunca nada. Pero estoy seguro que estos, de 50 exploraciones bien elegidas, algunas les va a salir. Y las que les salga, igual han pagado 1 millón por bueno, que digo 1 millón, igual ni eso, $100.000. Y una vez, si descubren algo y está montado, igual en 6 años, 6 años después, está ganando 1 millón al año con eso. Por poner un ejemplo, calcula cuál es el retorno de la inversión ahí. Y claro, llega con que te salga una de no sé cuántas y vamos, ganas con sobrado. Y aparte de eso, a ver, las grandes royalties pues tienen portfolios muy grandes, de más de 50 exploraciones. Pero mientras tanto tienen igual 10 que están produciendo, 4 que están en desarrollo. Es al final un modelo que bien hecho y bien montado es increíble, increíble. Bueno, la siguiente es una pregunta de difícil respuesta, de un anónimo. ¿Cómo creéis que afectará a la renta variable cuando se deje de imprimir dinero? La pregunta es si se puede dejar de imprimir dinero. Yo iba a responder, Estamos, no se puede. claro, es que estamos en una situación tan absurda, nos hemos metido en un problema de narices. Bueno, o nos han metido los bancos centrales, o nos hemos metido entre todos. Tampoco vamos a mirar para otro lado. ¿Qué haremos? Pues no sé, está la cosa complicada. Nadie lo O sea, sabe. claro, cuando deje de imprimir dinero, ahora la pregunta es, ¿dejará de imprimir dinero? Claro, tendrá que venir la inflación algún día. Digo yo, no sé. Pero está, o sea, la situación, si me preguntaras hace 10 años que se iba a imprimir todo este dinero, me preguntas, ¿cuánta inflación podría haber? Y yo pensé, bueno, pues estaríamos en inflación del 6%, 7%, pero no. Entonces, pues no sé qué ingeniería financiera inventarán para meternos en un problema más grande todavía.
Pero bueno, está complicado. Veremos qué pasa, porque nunca no ha habido muchos casos de países que dejaran desarrollados grandes como es eso, Europa, Estados Unidos, Japón, pues que dejaran de darle. Veremos qué pasa. Estados Unidos pasó en 2015, si no me equivoco, que terminó el QE, pero siguió con los tipos bajos. Y recuerdo que ya ese año fue dejar de comprar y además había coincidido con el tema de que si China entraba en recesión y tal, que recuerdo que ese año fue horrible. Y la bolsa americana fue bastante floja. Y vamos, yo creo que si paran, eh, bonos para abajo, yields arriba y equities abajo. Y oro y Bitcoin arriba, que yo los veo más como un seguro que como algo para ganar mucho dinero. Que ahora estamos ganando mucho dinero sin usar el seguro, con el oro. Pero la gente, es que la gente que tiene miedo está buscando valor de refugio. ¿Y cuáles son? Pues a día de hoy ya existe el Bitcoin y antes era el oro. Ahora hay dos. O bueno, puede haber más. Pero bueno, en general pueden ser los más populares. Y yo por eso tengo aproximadamente un 10% en oro en cartera y Bitcoin no tengo nada. Pero bueno, veo que tiene sentido. Lo veo como un seguro ante una incertidumbre y ante unas chapuzas que han hecho, o no sé si son chapuzas o son genialidades, no lo sé. A mí me parecen chapuzas, pero no sé. Igual al final sí que es una genialidad, no sé. Yo lo veo eso, como un seguro. En fin. Bueno, mira, Adrián, otra muy similar. Hoy tenemos preguntas muy filosóficas. Esta es desde David, desde Baracaldo, en Vizcaya, que dice que no consigue ese objetivo y valorar debidamente una inversión de su cartera que acumula un menos 45% en ella y que en su día fue un 20% y ahora es un 10% y que no puede pensar con claridad. Y dice que, bueno, que si nos encontramos tranquilos con una inversión, si ya no hay confianza en ella, lo más razonable es asumir pérdidas y vender. En cambio, si existe confianza, lo más razonable es ampliar posición. Mira, una pregunta que ya se responde por sí misma. Así da gusto, David. Muy bien. Dice que en su caso duerme a pierna suelta, no sabe si ha perdido la confianza en esta inversión o si lo que hace es que tiene miedo de ampliar. En fin, y que agradece cualquier consejo para ayudarle a enfrentarse a esta situación y que quiere una respuesta directa. Esto va a ser complicado, dice, de las que suele dar Adrián, ya que he dado vueltas intentando que sea de diferentes perspectivas y ya le satura pensar qué hacer con ella. Bueno, Adrián, ¿qué opinas? ¿Qué hacer en uno de estos casos? Ya sea en un fondo o en una acción. Pues como él mismo dice, al final depende de si sigues teniendo confianza, si la tesis sigue ahí. Pero claro, cosas que ya sean... Al final tienes ese problema de que psicológicamente ya no eres racional. Y ese es el problema, cómo te puede afectar a tu visión. En general, cosas que te han caído un 50 tienes que ver por qué han sucedido. Porque igual han pasado con motivo y dices, pues que se merece un menos 50. Igual tu dinero estaría mejor en otro lado. O igual es menos 50 y dices, pero esto ya es una locura porque y va a pasar no sé qué y tal, y va a volver. Se va a arreglar el problema. Pues eso depende de ti. Yo, cuando compré Google por primera vez, había caído más de un 50%. Google. Hay inversiones o acciones que caen más de un 50% y luego se vuelven una inversión brutal. Estamos hablando de hace 12 años. No sé, tienes que pensar en el futuro, ver si ha cambiado algo y tomar una decisión en base a eso. Como ves, no estamos dando respuestas directas porque no las hay. No las hay en este caso. Hay que analizar la situación y decidirlo. Lo ideal es intentar estar preparado para esto, nada más comprar. Porque muchas veces yo compro una empresa y digo, compro un poco y si cae voy a comprar más y voy a seguir comprando más. Que estas son las mejores empresas. Por eso me gusta
invertir en empresas de calidad, porque son en las que no me tiembla en pulso si cae la bolsa en seguir comprando, como pasó en los últimos meses. Había ciertas empresas que ya tenían cartera, pero yo estaba encantado de que cayesen para comprar más. Y eso es lo ideal. El problema es que tengas empresas en cartera o fondos en cartera que caen y te entren dudas incluso si vender. Eso es horrible. Eso es horrible. A ver, que puede ser si las cosas han cambiado, por supuesto. Pero en general, hay gente que le pasa de forma generalizada. Y eso es horrible. Es lo peor que te puede pasar. Y venga, Adrián, haces tú la última. Bueno, ya, aún no llegamos a las preguntas de empresas, llevamos más de 40 minutos, ¿eh? Hay que acelerar. Nos estamos liando. Como son preguntas más filosóficas. Sí, nos liamos. Pero bueno, sí. Dani Eras, desde Granada, que cómo se calcula el free cash flow. Cash from operations y restar el CAPEX. Sí, a ver, ese es el free cash flow real, digamos. Luego se puede calcular el flujo de caja libre sin tener en cuenta el crecimiento, el CAPEX de crecimiento, que muchas veces no te lo dan las empresas. Hay algunas que sí. Por ejemplo, NBI Bearings sí que lo da. Divide el CAPEX de mantenimiento y CAPEX de crecimiento. Y si no, lo que se suele hacer es restarle la amortización para sería lo que es el flujo de caja libre sin tener en cuenta el CAPEX de crecimiento. Eso sí, hay que tener cuidado porque en empresas, sobre todo en empresas industriales, hay que normalizar este CAPEX, porque puede ser que un año tenga muchísimo free cash flow y bueno, pues que parezca que está ganando muchísimo más. Por eso se suele usar también esta amortización y luego también normalizarla haciendo medias con lo que sea. Pero bueno, sí, se calcula así, pero luego hay diferentes retoques que se le pueden dar para tener una visión más realista de lo que genera la empresa en un año normal, que eso es la clave para valorarla. Y bueno, pasamos, Adrián, a dudas sobre empresas y sectores y empiezan por Snap y Pinterest. Nos pregunta Daniel Bailo desde Helsinki. Mira, creo que no es el único del norte de Europa que nos escribe también en este consultorio de hoy o de este mes, que nos sigue desde hace un par de años y que le gusta escuchar Tesis del Value, aunque tiene también una parte en indexación. Y que dice, aquí viene mi problema de Peter Lynch. Por motivos de trabajo sé que Snap y Pinterest van a crecer muchísimo. Ya no a nivel de usuarios, sino a nivel de revenue, porque están creando ahora sus máquinas de monetizar por medio de publicidad. Vamos, que viene a ser que están consiguiendo llegar a un nivel tecnológico como Facebook, pese que aún están lejos de su alto nivel. ¿Cómo veis los números de Snap y Pinterest? Llevo unos años siguiéndolos, pero nunca me he atrevido a meterme y este Q3 lo han petado. Saludos y gracias por haber creado esta comunidad de conocimiento. ¿Qué opinas, Adrián? Pues Pinterest no la conozco. Sé que yo pensé que era una gilipollas porque yo no había jamás conocido absolutamente nadie que usara Pinterest, pero Claro. resulta que va muy bien. Y es lo que Sí. lo que comentaba Iceberg de Valor en un podcast, el ángulo femenino. Sí, Que realmente exactamente. la típica vez que te digo, yo no conocía nunca a nadie que lo hubiera usado y realmente parece que funciona. En Sí. el caso de Snap, escuché que andan cambiando cosas, pero es que la gente que está detrás de Snap son tan ladrones y ahora creo que roban simplemente algo menos. Entonces, claro, ya sube. Yo es que vamos, Snap no la toco ni con un palo. Sí, a mí el Snap del management me fío cero. Y Pinterest me gusta por el management, me gusta pues por la propuesta de valor. Lo están haciendo muy bien a nivel posicionamiento SEO también. En general me gusta Pinterest, sí. Y de valoraciones, a ese punto me cuesta más verlo y hacer una valoración de lo que puede ser Pinterest de aquí a 5 o 10 años. Es lo complicado. Aquí lo ideal es, si no sabes cómo está, o cómo estará, mejor dicho, es comprarla cuando esté en la horquilla baja, que dices, bueno, malo será que no llegue aquí. Y si lo hace mucho mejor,
entonces, bien, vas a ganar mucho dinero. Yo es lo que haría, yo es lo que hago en estos casos, donde hay más incertidumbre. Eso hace que me pierda muchas oportunidades, que tenga errores de omisión, pero bueno, también que pierda menos dinero. Y Pinterest a día de hoy, pues me cuesta valorarla y sigo aprendiendo de ella, ¿eh? Aún no tengo todo tan claro como para invertir. Snap descartada, yo la descarto por eso, que puede salir bien, como no, pero la descarto por eso, por el tema del management. Y Pinterest tiene muy buena pinta, la verdad. Microsoft es una consulta de Guillermo Maya Hidalgo. Nunca he escuchado que seamos inversores de Microsoft y si es por algún motivo o si es un error por omisión y mi opinión de la empresa. Que le llama atención que no la lleve en cartera. Bueno, es un error por omisión. La tuve durante bastantes años y gané dinero, pero me harté. La vendí aún estando Steve Ballmer y la transición que hizo Satya Nadella pues ha sido espectacular todo lo que ha hecho. Me perdí la tesis de la nube, pero totalmente. De hecho, estoy en la nube por Alphabet, pero no estoy en Alphabet por la nube. Digamos que me cogió de refilón, pero es algo que me perdí por completo. Un error por omisión, sin duda. Bueno, Adrián, la siguiente es para ti, de Jorge Pascual. Básicamente, visto el último anuncio de Repsol, que anuncia una fuerte inversión en energías verdes para convertirse el petróleo en la empresa energética, reducción de dividendos, recompra de acciones, acabar con el script libre. ¿Crees que esto puede suponer un vuelco a la compañía y que sea una nueva Repsol que empiece a ser interesante? No, ¿cómo lo va a ser? Es gente que no sabía ni gestionar su propio negocio, va a saber meterse en otros. Y mira que es una lástima, porque Brufau era un ingeniero espectacular. La refinería, los activos de refino y marketing que tiene Repsol son los mejores de Europa. Pero claro, es que lo que pasa cuando eres una empresa de IBEX y te dedicas a meter a sobrinos de ministros, comprar activos de mierda por el mundo adelante. Vamos, Así que que, inviertan y que reconviertan lo que quieran. Que va a seguir siendo Repsol. claro, el problema es que para Repsol el inversor es lo último, es lo último. Así que, en general, si tú eres lo último, pues no es buena idea entrar en este tipo de inversiones. O puede serlo a cierto precio, sí, puedes ganar dinero. Pero bueno, yo no me sentiría especialmente cómodo porque igual cuando ellos ganen mucho dinero, lo gasten en tonterías y ese dinero, pues a saber por dónde va, dónde lo invierten. Pudiendo estar en otras cosas, ¿para qué? O sea, no es decir, no, no va a ganar dinero. Sí, puedes ganarlo, pero yo no estaría tranquilo. Así de claro. Claro, el problema de Repsol es igual que Telefónica. Sus mayores enemigos son ellos mismos. Es como Francia, con su mentalidad chauvinista. Son cosas que da igual que cambies, que cambies de negocio. No, no. Ese chauvinismo francés va a estar ahí. La inutilidad de Telefónica y Repsol va a estar ahí todavía. Bueno, la siguiente de Mumper, que nos preguntó por Iberdrola y Endesa en el último consultorio, que les dijimos que era un poco más que una castaña. ¿Qué tal las veríamos como una especie de bono para tener un dinerillo ahí con poco riesgo de pérdida y una rentabilidad mayor que la renta fija? Dentro de una cartera en la cual haya fondos de renta variable pura y algunas otras acciones más arriesgadas. A ver, o sea, es que yo, antes que tener Iberdrola y Endesa, para mí hay otras empresas mucho mejores. Por ejemplo, una que comentamos en el último podcast con Carlos Santiso, que la tiene en el fondo Icaria Capital Dinámico, en el cartera permanente no, que ahí es más centrado en la indexación, pero en el otro, que sí que pueden tener acciones, tienen Jungfrau Holding, que a mí, para tener acciones que sean en plan bono, tendría esa sin duda. Y además con más rentabilidad que estas, más tranquilidad, mejor gestionada, mejor salud financiera. Hmm. Es que no sé. O alguna de estas, sí, así grandes también, de Staples, por Suiza, por ahí, que son muy buenos negocios. Que a ver, si estás tan obsesionado con Iberdrola y Endesa y no nos haces caso, pues cómpralas. O sea, si da igual lo que te digamos, si las quieres tener, tenlas. Sí, ¿quieres que te demos el visto bueno, Mumper? Bueno, si quieres, puedes, pero estabas avisado, ¿eh? A ver, yo no, o sea, no creo que... Es lo que decimos de Repsol. ¿Por qué Repsol? O sea, si lo quieres, sí, pero habiendo otras cosas,
¿Por qué? Entonces, no es que no, ni que no vayas a perder dinero, es que, bueno, yo no estaría tranquilo. O sea, si inviertes en estas cosas, suelen pasar cosas malas. Pasan. ¿Por qué? Pues porque tiene una estructura, tiene unos incentivos para que pasen cosas malas. Por ejemplo, en Iberdrola y Endesa, aparte de que, bueno, están montados como si fueran empresas públicas, toda la regulación que le puede afectar. No sé. Yo, pudiendo haber alternativas, no tendría ahí. Costco, por ejemplo. Costco me parece una. Si quieres invertir algo más cercano a la renta fija, que busques seguridad, mucha seguridad y asumes que no vas a tener tanta rentabilidad como empresas pues de más crecimiento, pero que puedan tener más volatilidad, pues yo metería mi dinero en Costco. Bueno, en fin, que cada uno haga lo que quiera, pero yo me siento más cómodo si evito ese tipo de empresas. Bueno, siguiente, sobre Riot Games. Riot Games, que bueno, es una empresa que está detrás de algunos de los mayores éxitos a día de hoy, Bueno, mayores como no, League of Legends. ¿Eh? uno y ya está. Bueno, sí, básicamente el League of Legends, que es entre League of Legends y el Fortnite deben ser los dos mayores éxitos de los últimos años en el mundo de los videojuegos. Y nos pregunta opinión como idea de inversión y cómo se podrían comprar acciones de esta empresa. Claro, ¿cuál es el problema de Riot Games? Pues que hay que hacerlo a través de Tencent, que es una empresa china y claro, Y no tiene el compras. 100%, además. Y dudo que vayan a vender un solo cacho jamás. Claro, o sea, tú no inviertes en Riot Games, compras una empresa que tiene Riot Games, pero tiene muchos otros activos. Entonces, claro, tienes una dilución bastante grande si tú lo que buscas es Riot Games. Así que complicado, complicado. O sea, no puedes hacerlo, invertir en Riot Games. Hay otras empresas de videojuegos muy buenas. Paradox es posiblemente mi favorita. Ahora no soy accionista, pero no descarto serlo en un futuro próximo. Ojalá lo sea. Pero bueno, Riot Games a día de hoy no es una acción comprable. Eso, a través de Tencent, que estás en China, tienes los problemas de los chinos que te pueden intentar robar de alguna forma, seguramente más indirecta. Bueno, en fin, Sí. complicado. La siguiente, de Anónimo. ¿Qué opináis de Twitter? ¿Por qué no la tenéis? Sabiendo de marketing y eso, yo lo veo con la red social más indestructible. Estoy absolutamente, totalmente en contra. Twitter está absolutamente, como plataforma comercial y de marketing, es la peor, la de las redes Exacto. sociales, es la peor con diferencia. Está súper mal infrautilizada, sin ningún motivo. Ahora tienes stories en Twitter. Bueno, yo creo que sí que hay un motivo, porque la publicidad va a ser mucho mejor en Stories que la publicidad que te aparece dándole para abajo. Ya, digamos que si le vas dando para abajo y que te aparecen los tweets de la gente, ya si te sale un tweet publicitario ya pasas de él, ni caso. En cambio, si te sale una story, ya tienes la pantalla completa y tienes que centrar tu atención en esa story. A mí sí que me parece una buena jugada a nivel de marketing. Puede tener sentido por ese lado, claro. Sí, sí, sí. Por eso, sí. Claro. O sea, ¿cuál es el problema de Twitter? Pues que para hacer publicidad es la peor red social. Es 1000 veces mejor Alphabet, ya sea por YouTube, ya sea por Google, Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook en sí. Twitter es la peor, la peor. No, no sabe tanta información sobre los usuarios como saben Facebook y Google. Por todo, o sea, por todo es la peor. Empieza a hacer cosas para ser algo mejor, que bueno, es un buen paso y no la tengo por eso. Y subió bastante. ¿Eh? Hubo un momento que me lo planteé porque estaba muy barata y dice, a ver, es que si empiezan a hacer pasos como los que han hecho ahora, pues podría tener sentido. Y que ya podía ser que el mercado ya estuviera recogiendo esta ineptitud, este escenario tan negativo y podría tener sentido. Ahora el mercado ya está siendo más positivo. También porque, bueno, va por el camino correcto. También Jack Dorsey debería echarse a un lado en Twitter, debería centrarse en lo que se le da bien, creo yo.
¿No crees? Es un hippie, con pintas de hippie además. Y bueno, pues nada. Twitter, pues puede tener sentido. Yo creo que lo último que ha hecho para los accionistas está muy, muy bien. La siguiente, Hearth 200. ¿A qué precio valoras los terrenos del Oporto? ¿Alguna tesis comparable con la Operación Calderón del Atlético de Madrid? Bueno, esta pregunta es en los comentarios de iVoox, que ya la comenté ahí, pero me gustaría repasarla. ¿Qué sucede con el estadio del Oporto, el estadio do Dragao? Pues que es muy nuevo, se construyó en 2003. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no es comparable con la Operación Calderón del Atlético de Madrid? Pues que lo normal es que la vida útil de un estadio sea de aproximadamente unos 70 años y entonces habría que esperar hasta el año 2073. O sea que es complicado. Y además, teniendo en cuenta que, bueno, ya lo hemos comentado aquí, que los directivos del Oporto son tirando a mafiosetes, lo normal es que se quedaran ellos con el estadio. Que te lo robaran, o sea, tampoco se lo iban a robar directamente, pero que te pagasen mucho menos de lo que vale para hacer esta operación y luego hicieran esta operación por su cuenta. Que no te extrañe, podría ser. Así que, ya ves, soy muy negativo. ¿Qué pasa? Que incluso a este precio, si te roban el estadio, podría seguir valiendo 10 veces más. O sea que no es el problema. Te tendrían que robar todo, bueno, podrían hacer muchas cosas. Pero bueno, en fin, cosas, por eso tengo tan poco en el Oporto, ya lo hemos comentado. Para mí es una acción de muy alto potencial, pero muy alto riesgo, sobre todo por la directiva. Por eso tengo tan poco. Si no, si tuviera una directiva honesta que se centrase en sacar el valor, es que tendría 10 veces más en el Oporto. Pero como lo que hay es lo que hay, pues por eso tengo tan poco en la empresa. Mira, Adrián, esta es interesantísima. Sobre todo por la historia que está detrás. Sí, la verdad que sí. José Carlos desde Córdoba. Nos dice que tiene un hijo de 12 años que le atrae mucho la economía y la inversión y que haciendo durante el verano un screener, pues que la única que cumplía sus parámetros eran Adobe y Caledonia Mining, una de las empresas que hablamos el otro día como empresa con alto riesgo y potencial. Entonces me pregunta qué objetivo habría que plantearse con esa posición. Bueno, Y yo lo comenté en... ¿te ha saltado alguna cosa? Es lo importante, Paco, es lo importante. Sí, pero decir que Jesús está leyendo El inversor inteligente, con 12 años. Yo le frenaría un poco y le diría que empezase por Peter Lynch, en vez de por El inversor inteligente. No sé qué opinas. Hombre, Antes de empezar a hablar de Caledonia Mining. con 12 años el profesor inteligente, cuidado, Por eso. Ya me ponen a leer eso y se lo tira a mi padre a la cabeza. Y por otro lado, no sé qué Skinner hizo para que saliesen Adobe y Caledonia, porque no tienen nada que ver. También es cierto, menudo screener. Porque Adobe está, a ver, no voy a decir carísima, porque no es cara que tenga múltiplos altos, pero Adobe tiene múltiplos altísimos, es una empresa de grandísima calidad, y Caledonia, pues todo lo contrario. Sí, no sabemos qué clase de screener es ese, la verdad. Pero bueno, dicho esto, Caledonia, es lo que comentaba en el podcast. A ver, si no pasa nada y no les joden ni nada, la acción va a más que duplicar, pero segurísimo. O sea, y está súper bien gestionada y van a ampliar capacidad y va a ir súper bien. El problema es, ¿tú te fías de verdad de que no va a pasar nada raro en el gobierno de Zimbabue durante 5 años? Yo no me fío. Si tú te fías y que todo va a seguir igual, Caledonia va a ir increíble. Sí, esto sería parecido al Oporto. Lo que pasa es que en vez del riesgo de equipo gestor, es el riesgo del equipo gestor del país que está detrás. Así que bueno, para tener una posición pequeña, tipo un 1%, y saber lo que haces, vale. Esto también relacionado sobre cuándo vender. Claro, si de repente Caledonia te queda un 50% y ves que el gobierno pues se va a quedar la mina prácticamente, entonces es hora de admitir tu error. ¿No? Uh-huh. Sí. O sea, hay que saber dónde te metes y por qué. Entonces es importante. No solo qué compras, sino por qué y qué hacer
en diferentes escenarios. Y bueno, el año que viene vamos a repetir la quedada andaluza. ¿Qué día es? ¿El 20, creo? ¿El 19? Bueno, por ahí en octubre del año que viene, en Sevilla. Así que, José Carlos, tráete a Jesús, que ya tendrá 13 años, y encantado de teneros por allí. Adrián, ¿conoces las dos siguientes? Pregunta Pamplón y Frank Cayman. Pamplona nos pregunta por Auruk Minerals. No, la verdad, no lo escuché en mi vida. Frank Caimán pregunta por Sibanye Stillwater. Esta es una fusión que es una empresa sudafricana, es enorme, es uno de los mayores productores de PGMs del mundo, produce muchísimo paladio, platino, rodio. De hecho, creo que es la empresa con mayor exposición a rodio del mundo. Y a ver, yo creo que está bien, sobre todo. A ver, la gente la va a odiar y siempre la va a penalizar mientras siga teniendo minas en Sudáfrica, con motivo, obviamente. Y en los últimos movimientos que ha intentado hacer, ya se va notando de que quiere salirse de Sudáfrica y que van a intentar ir cada vez más en las Américas, ir comprando cosas. De hecho, a mí, Simanje no me parece interesante. Me parece interesante una de las empresas con las que está asociada. Porque hay por ahí una idea tal que me parece muy, muy interesante. Pero bueno, eso me lo guardo. Pues Auruch, pues parece que tiene mucho potencial en níquel. Igual le tienes que echar un vistacillo. Siguiente. Me he quedado estuneado leyéndolo. Papá Noel desde Finlandia. Sí, las dos son de Papá Noel. Que dijo que no quería dar su nombre, que llamaba desde Finlandia o escribía desde Finlandia. Y dije, bueno, pues si es desde Finlandia te pongo Papá Noel. Ah, vale, se lo pusiste tú, de acuerdo. Ya. Se lo puse yo. Vale. Él me dijo que prefería no dar su nombre, pero que nos escribía desde Finlandia. Es el segundo que nos escribe desde Finlandia, de hecho. Ya estaba. A ver si son coleguillas los dos. Ya estaba flipando, con que se llamara a sí mismo Papá Noel, Vale. Me tranquiliza saber. El otro era Daniel Bailo. Vale, ya pensaba pensé que se había vuelto loco la gente. Pregunta, bueno, por dos empresas. La segunda no tengo ni idea, que es Neste OIJ, que es una empresa que empezó como una refinería de crudo y ahora tiene ventas de diésel renovable, que tiene mucho I+D para convertir plásticos usados en feed para la refinería. Y es un 5-bagger en 5 años. No está mal. Es la empresa estatal de gasolinas de Finlandia. Mi madre, menudas cosas hay en Escandinavia, La verdad, hay cada cosa absolutamente increíble. La verdad, yo no lo había escuchado en mi vida. No lo había escuchado en mi vida. Y la otra que preguntas, Eurobattery Metals, que tienen por ahí varias propiedades por Escandinavia también, buscando oro, níquel, cobalto. A ver, porque el CEO es español. A ver, esa no la conozco. Ya una vez que la miré algo por encima dije, esto me parece un montón de basurilla. De hecho, estos de Eurobattery es que me suena de verlo. Es que estos han fracasado, yo creo que en todas las zonas donde han buscado cosas, Porque me suena, no sé si era en Eslovaquia, Eslovenia, había algún sitio por ahí en Europa Central que estuvieron, no había nada. Luego estuvieron en Galicia también buscando y tuvieron problemas con la Xunta, como era de esperar. Ahora están allí. No sé, no me... Es lo que pone aquí, que tiene Corcel Mineral SL en Galicia. Pues tendrá, pero no hace nada. O sea, tú lo buscas y de hecho ya te sale Eurobattery, problemas y tal. Entonces, pues nada, no sé mucho de estas. Y terminamos con dos que sí que son muy bonitas. Pedro Barbero, que pregunta sobre Royal Gold y Kirkland. Pues Royal Gold es la típica, tipo Wheaton, Franco Nevada, es de las más grandes que empezó antes. Esta surgió en el seno, no me acuerdo de qué empresa, porque Franco Nevada había surgido ayudada por Newmont. No sé si era Royal Gold o Wheaton que empezaron con el apoyo de Goldcorp. Y a ver, igual que Wheaton, a mí no me gusta porque son enormes y las directivas pasan de todo. O sea, no hacen deals, o sea, viven de rentas, básicamente. De los buenos deals que se hicieron hace años y viven de eso. Entonces a mí no me gustan demasiado. Y Kirkland, pues a ver, tiene la mejor mina de oro del planeta, que es Fosterville. Pero yo tengo dudas de hasta qué punto podrán mantener ese depósito, que es el maravilloso, la Swan Zone, la zona ahí del cisne. Yo tengo bastantes dudas.
al final, ¿cuántos años puede durar ese bombo? La adquisición del Tour Lake en Canadá, pues es una basura. No sé, a mí no me... Fue una idea increíble en su momento, pero ahora yo creo que llegó a bastante tope, la verdad. Bueno, pues hemos llegado al final. Bueno, al final 1 hora y poco, bueno, no ha estado mal. As usual. Hemos ido bastante al grano. Sí. Voy a aprovechar para hacer el rewarning, ahora que ya ha terminado el programa. Ahora sí, si antes quedaba poco tiempo para el fin de la oferta de Black Friday, ahora queda 1 hora y pico menos, o sea que ahí las tenéis, las ofertas en Academia de Inversión y Oda Research, con descuentos del 20%, hasta mañana, bueno, si estás escuchando el domingo, vamos a decir que hasta el lunes, vamos a ver qué día es, lunes día 30, es decir, o mañana o hoy, depende cuando estés escuchando, o ya ha sido, a las 11:59 hora península española. Y bueno, esto ha sido todo. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos dieras tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, al corazoncito en Spotify, que lo compartas con tus amigos, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.